En este primer encuentro tenemos a la LIC, Laura Angélica Rodríguez, que entiendo que ya está conectado. Ustedes, bueno, ahí tenían el formulario, han tenido el formulario esta semana para hacer un par de preguntas. Algunos me los han hecho por WhatsApp, otros ahí por el formulario. Laura, además de ser actriz y productora y docente e investigadora, también es la que llevó a cabo la obra Capítulo, que ya nos vamos a detener en esa obra en el tercer encuentro, porque todo el audio de esa obra fue hecho de forma dinámica y bueno, en virtud de eso un poco es que la invitamos a que se sume, a que nos cuente su experiencia como directora, como escritora y en un momento como actriz también. Así que estuvo en varias de las instancias, por lo menos, de ese proceso de esa obra. Laura, ¿estás por ahí? ¿Estás ahí? Estoy acá, aquí estoy, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, Bien. bien. Buenas tardes a Bueno, todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Mauro. la idea, si quieren, a ver, como es muy cortito, tenemos 15 minutos para hacerle las preguntas. La idea es que Laura va a estar viendo el chat, entiendo. Si quieren, digo, responder, refutar, acá no vamos a tener verdades absolutas, sino que vamos a estar un poco retratando cómo fue la experiencia de un proceso en particular. Pero bueno, estamos ahí con el chat. Y yo voy a empezar con las preguntas que hemos estado, algunas las hemos sumado, ¿no? Porque eran un poco parecidas, eh, con las preguntas que ya habíamos armado. Primero nos dices, hola Laura, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Julián, estoy bien, ¿vos? Muy bien. Me Bueno, alegro. ¿nos querés contar un poquito, mientras busco las preguntas, cómo fue Capítulo? ¿De qué se trata esa obra? Bueno, Capítulo es una obra que estrenamos en el año 2018 con el elenco Benquetiente Teatro, del cual yo formo parte desde hace mucho tiempo. Eh, y era la primera obra del elenco en la cual una de nosotras, una de las integrantes, que en este caso vendría a ser yo, decidimos escribir y dirigir y actuar y hacer todo el proceso de producción de la obra. Digamos, interesante pasar a ocupar otros roles dentro de un elenco, ¿no? Después de haber sido siempre actriz y encargarme de la gestión, pasar también a ocupar el espacio de la dramaturgia y la dirección fue un cambio interesante, un momento de mucho aprendizaje. Y bueno, la obra trata sobre dos amigas que se van a la montaña porque una de ellas tiene que realizarse un aborto. Entonces, toda la obra es el momento previo a ese hecho, básicamente. Bien, gracias, gracias. Comenzamos, y una muy linda obra, digo yo, entre paréntesis, ¿no? No Bueno, soy muy neutral. no, No sé si hay de quienes han estado acá, la vieron, ya comentarán, si no les gustó, lo pueden poner en el chat también. Eh, también me pueden la poner. primera pregunta es así, dice, eh, cuando estaba en presente, pero calculo que también puede estar en pasado, ¿pensás el audio cuando te sentás a escribir? Cuando lo pensás, ¿cómo lo encarás? ¿Cómo lo pensás? Bueno, es un momento bastante avanzado ahí de la obra. Si estamos pensando, cuando alguien escribe teatro, en realidad escribe una puesta en escena también, ¿sí? Es como una de las cosas interesantes que tiene el teatro, que uno se sienta a escribir frente a una computadora, pero estoy escribiendo para una tridimensionalidad que está en movimiento constante y que el objetivo que tiene es la transformación mediante la acción. Entonces es como que siempre lo sonoro está asociado no solamente al momento de la escritura, sino también a ese momento del aquí y ahora de una puesta en escena. Y sí, sí, la verdad que uso permanentemente, tengo sonidos en mi cabeza, ¿no? Por ahí son bastante musicales y a veces no, a veces son sonidos, sin la forma ¿Qué musical. tipo y cómo los tenés? ¿Los tenés grabados en YouTube, en el día a día? ¿Cómo haces esa búsqueda? Eh, ¿Te llegan? En referencia a la música, soy bastante melómana, escucho muchísima música y cada obra que escribo está asociada a una banda sonora, ¿sí?
una banda sonora muy diversa por lo general, pero que responde de alguna forma a la construcción de sentido que estoy haciendo en ese momento sobre ese trabajo, ¿sí? No sé, por ejemplo, ahora, bueno, compartía con Julián hace unos días que estoy escuchando muchísima música electrónica. Y bueno, eso está interfiriendo, no interfiriendo, pero sí de alguna forma dotando de sentido a lo que estoy escribiendo ahora, en este momento. Eh, Son como momentos musicales, ¿no? Y después también me parece interesante para incorporar al teatro, algo que es lo que intentamos hacer en capítulo, es pensar la construcción de una atmósfera sonora, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí, siempre estoy prestando atención a sonidos que me rodean, porque me parece que después, para la construcción de una atmósfera, viene bien tomar sonidos que tienen que ver con el cotidiano, ¿no? Con la realidad, con las sensaciones. La, la siguiente pregunta es, estando en el escenario, ¿cómo influyó el audio pregrabado, o sea, ese diseño que hicieron a la hora de actuar? Lo que entiendo de esta pregunta es, y esta cuestión de que a veces tal vez, capaz, el audio era diferente, no era siempre el mismo audio, digo, ¿cómo influía cuando estabas por actuar el audio? En capítulo en particular era bastante necesaria la interacción de la actuación con lo que pasaba con el audio. Eh, no solo por una cuestión ¿no? quizás básica ¿no? del manejo del volumen de las voces, sino también porque el sonido era transformador de lo que iba pasando y ayudaba justamente en determinados momentos a generar ciertas atmósferas que la obra quería proponer, ¿no? Eh, una de las cosas que me parecía interesante a mí era replicar la sensación de estar en la montaña cerca de un arroyo, ¿sí? Vieron que el sonido del agua suele ser un sonido del agua en movimiento, ¿no? Un arroyo, un río o el mar. Suele ser un sonido que es bastante envolvente permanentemente y que genera una disposición, ¿no? Del ánimo. Al menos eso es lo que a mí me pasa. Entonces, bueno, un poco lo que yo quería es que ese sonido, esa atmósfera estuviera ahí modificándonos todo el tiempo. Entonces eso, bueno, por momentos bajaba, por momentos subía. Cuando había eh, algunos textos que estaba bueno escucharlos, el sonido desaparecía y de repente volvía. Había, ¿no? Toda una cuestión con el sonido. Otra cosa que tenía esta obra en relación a esa construcción sonora es, por ejemplo, en el momento de la obra, las personajes escuchan un programa de radio, ese programa de radio es un programa de radio de la UTN, eh, que bueno, pedimos permiso para grabarlo y entonces en la obra aparecía este audio y este audio un poco tenía que ver con lo que venía pasando. Y lo loco de eso es que el audio fue grabado y tomado de la radio de una forma totalmente aleatoria y sin embargo terminó aportando a la construcción del sentido de lo que pasaba en la obra. Eh, Eso, bueno, es como coincidencias que pasan pero que después terminan siendo no tan coincidentes. Otra pregunta que dice, mi pregunta, en torno al concepto de obra, ¿cómo la concebís? ¿Se puede hablar un poco más de obra abierta con esta idea de que el sonido siempre en realidad es diferente en algunos aspectos, como que no estuviera cerrada la obra? Estoy interpretando la pregunta, pero la estoy leyendo en este momento. Repito, en torno al concepto de obra, Sí. ¿cómo la concebís? ¿Se puede hablar un poco más de obra abierta cuando el audio no es estático? Sí, me parece que se puede hablar de obra abierta más allá de si el audio es estático o no es estático. O sea, digamos, la idea de obra abierta tiene que ver con que el espectador termina de construir el sentido de lo que está viendo, escuchando o, bueno, sí, viendo o escuchando. Y entonces me parece que va más por ese lado la idea de obra abierta. Claramente,
todo lo que no sea estético dentro de una obra va a hacer que incluso el sentido interno de la propia obra se vaya transformando más allá del sentido que después construye el espectador. Otra pregunta es, ¿cómo es producir y crear con audio dinámico? Si en el proceso de producción notaste alguna diferencia que no, con otras veces con audio lineal no pasara, si hubo una situación técnica nueva que tuvieron que resolver como elenco. Sí, quisimos, pero no pudimos resolverlo porque, bueno, cuestiones presupuestarias no nos lo permitieron. Bueno, fue muy interesante, ¿no? Todo lo que pasó, el proceso creativo que tuvimos que llevar adelante para construir las atmósferas que yo deseaba, fue interesante, no solo en relación a la búsqueda de sonido, sino a diferentes versiones de esas atmósferas que se podían generar. En relación a lo técnico, un poco lo que nos quedó ahí en el tintero tuvo que ver con poder generar las condiciones tecnológicas en relación al hardware necesarias para poder reproducir el audio como nosotros lo pensábamos, ¿no? Nosotros pensábamos un sonido envolvente, que diera cuenta, ¿no? Un poco como lo que pasa en el cine, que diera cuenta de distintos lugares, de profundidades, etcétera. Y bueno, la verdad es que esa parte no la pudimos solventar porque las producciones teatrales suelen tener unos presupuestos muy bajos y las salas teatrales no están preparadas de esa forma. Pero también eso tiene que ver con que la idea de incorporar el audio en la narración dramatúrgica es más bien contemporánea, ¿no? Pensando en incorporar el audio con las posibilidades tecnológicas que tiene ahora. Creo que se puede ir avanzando hacia eso. Lo más tridimensional que logramos hacer es que el programa de la radio salía por una radio que estaba dentro del escenario. Pero bueno, la idea era que, por ejemplo, el río viniera desde un determinado lugar, en un momento había una tormenta, la idea era también que se viera, que se escuchara esa tormenta moverse por encima de los espectadores. Bueno, todas esas ideas tuvimos y no pudimos concretar. Sí estaba bueno que, una última cosa, que como estábamos muy cerca a la calle, por ahí pasaban automóviles, entonces, bueno, eso también construía, pasaban cosas afuera que ayudaban a generar esa atmósfera que nosotros buscábamos. Última pregunta que tenemos acá, que es, ¿qué ventajas y desventajas encontrás utilizando audio dinámico a diferencia del lineal? Y me parece que la construcción se vuelve más parecida a la realidad, como que se puede hacer más tridimensional. Una de las cosas que tiene la representación teatral es que se trata de aislar totalmente de la afuera. Y eso no está mal para que la representación no sea interrumpida, pero al mismo tiempo es como que crea una especie de irrealidad, ¿no? Como que refuerza esa ficcionalidad. Por ahí me parece interesante que con estos aportes del audio se pueden construir espacios más complejos, ¿no? Teniendo en cuenta que el espacio no es solamente digamos, lo que veo, sino que también es lo que oigo. Bueno, Laura, hasta ahí son las preguntas que seleccionamos más o menos para poder respetar este bloque de 15, 20 minutos que te íbamos a robar, que te habíamos pedido. No sé si alguien, en virtud de lo que ha respondido Laura, tiene alguna consulta. Yo sí tengo una consulta, es si ahora estás, después de la experiencia que tuviste en capítulo, estás pensando alguna obra nueva, y esa obra nueva, ¿cómo estás pensando la hoy? Después de haber tenido esa experiencia. Uy, mira, la verdad es que tengo ahí algunos proyectos, pero sí, siempre estoy pensando en cómo va a aparecer el audio en esta nueva obra. La nueva obra que tengo en mente todavía no tiene forma, así que, bueno, todavía es muy reciente, pero sí. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias. Esto igual se va a ver grabado, así que después también te lo vamos a pasar la obra para que te veas. Y al resto, muchísimas gracias. Cerramos ahora el bloque de entrevistas y los dejamos con Mauro. Muchísimas gracias, licenciada Laura Angélica Rodríguez. Gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Laura. Habíamos estado
haciendo una pequeña presentación sobre toda esta idea de, hasta ahora les cuento, ustedes ya han leído un poco, Jorge, lo que va haciendo y lo que ha estado haciendo, que es increíble, pero bueno, les contamos a Jorge que hasta ahora hemos estado viendo a través del Ableton un montón de herramientas para automatizar y poder hacer diseños aleatorios, random y ese tipo de cosas, pero siempre dentro del marco del software. Un Bien. poco lo que queríamos consultarte y charlar con vos es cómo haces todas las cosas saliendo del Ableton, o esas cuestiones que son más físicas, que muchas veces en las artes escénicas Sí, están buenísimas. sí. Pero bueno, hola Jorge, ¿cómo andás? Primero empecemos por lo primero. ¿Qué tal? Bueno, gracias por Hola la Jorge. invitación y aprovecho para saludar a todas y a todos ahí. Eh, por ahí no sé si es una información que brindaste, pero soy tunuyanino, así que siempre que hay interés en lo que hago del lugar del que vengo, bienvenido. Además soy egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, que tengo entendido que el taller es en el contexto de la universidad, ¿es correcto? Sí. Soy egresado de la Sí, Facultad de sí. Artes, del área de Artes Plásticas, allá a lo lejos y hace tiempo, así que hay como un territorio que también nos vincula. No sé si querés, Julián, que presente brevemente mi trabajo o... Sí, por favor, así si alguien no se pudo poner a indagar todavía por un tema de tiempo, como para que conozcan Dale, el increíble recorrido que hiciste. dale. Bueno, como les decía, ahora les cuento brevemente y les comparto pantalla, si les parece, de mi página y de algunas de las cosas que van a encontrar ahí. Dale. Como les decía, soy egresado de la carrera de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Originalmente vengo de ese territorio, de las artes visuales y de las artes plásticas. Siempre trabajé en docencia desde bastante joven. Ahí en Mendoza arranqué con talleres para niñas en Godoy Cruz y siempre estuve muy vinculado a la docencia hasta la actualidad. Y bueno, muchos derroteros, varios, me dejan en Buenos Aires hace unos 12, 13 años, donde me empiezo a vincular con el teatro, principalmente a partir del teatro de objetos, con Ana Alvarado, que es una docente y una directora muy importante de su legado. Ella fue parte del Periférico de Objetos, un colectivo de teatro de objetos que fue muy transformador de la escena de teatro argentina en los 90s. Si no conocen el Periférico de Objetos, estaría genial que lo chequeen. Y a partir del teatro termino como vinculándome con las tecnologías, digamos, con lo electrónico, ya sea con lo digital y con lo analógico, con ambas partes. Y empiezo a estudiar electrónica aplicada al arte. Ahí empieza como mi fascinación con la electrónica, que viene de larga data, pero acá como empiezo a aplicarla, digamos, y a entender de qué se trata, y a armar circuitos y tal. Y eso me lleva a una nueva deriva hacia lo sonoro. Y actualmente mi trabajo tiene un poco como la impronta de todo eso. Por un lado las artes visuales, fuerte, por mi formación pictórica y demás, y también lo escénico, desde el paso por el teatro de objetos, y trabajé un tiempo también realizando objetos para teatro, mezclado con el sonido y con la electrónica. Les muestro brevemente, saben que no tengo muy claro el Zoom. El Meet lo tengo muy claro, pero el Zoom no. No sé si ahí están viendo mi página o no. Sí, Sí, se sí, se ve. ve perfecto. Fantástico. Bueno, ahí tienen, arriba está jcrowe.xyz, si no ahora se las copio en el chat. Tengo como varias áreas de laburo. Una fuerte es la performance audiovisual. Me interesa mucho el vivo, y me interesa en el contexto del vivo mezclar imagen y sonido. Podríamos decirle música por momentos, por ahí una dimensión un poco más sonora, menos atada a las convenciones de lo que entendemos como música, pero siempre con una fuerte pata puesta en lo objetual, en lo material, y en lo visual, en el cruce de lo visual y lo sonoro. Esa foto que ven ahí acá abajo, bueno, tengo trabajo en instalaciones también, en instalaciones sonoras. Me siento fuertemente vinculado con las tecnologías que hoy por hoy se consideran obsoletas por el mercado de la industria de productos tecnológicos. Me interesa la hibridación y la mezcla de recursos
como el cassette, la electromecánica que reciclo de dispositivos que encuentro tirados o que la gente ya me junta porque sabe que tengo, ya me hice la fama de destripador de aparatos. Y como trabajo mucho a partir del ensamblaje, conceptual, poético, técnico, como hacer un guiso con todas las referencias que me convocan por algo y ver qué emerge de ahí. Esto es que ven acá, tengo un set audiovisual que se llama Ludotecnia, que está basado en el trabajo con juguetes que controlo, y ahí hablando de lo que decía Julián, de cómo vinculo, no sé si tiene audio cuando comparto pantalla, no estoy seguro. No, pero fíjate que tal vez cuando apretás el botón te permita compartir pantalla, y además hay una celdita que tenías que apretar de compartir audio. Si querés, puede ser, vamos a intentarlo nuevamente. A ver. Eso. Share sound, claro. Ahí va. No sé si por ahí. Bueno, este set hace uso de los juguetes que modifico para que sean músicos, para controlar electromecánicamente o para que sean interfaces de control sonoro. Y gran parte de ese trabajo tiene que ver con el uso de la plataforma Arduino, de la cual probablemente hayan oído hablar en alguna oportunidad o no. Es una plataforma electrónica que se programa, está basada en un chip programable o lo que se denomina microcontrolador, con el que uno puede generar lo que se denominan interfaces. Las interfaces son los medios para vincular territorios que por cuestiones formales, técnicas o conceptuales no se vinculan entre sí, ¿no? La interfaz vendría a mediar entre dos territorios que de otra manera estarían inconexos. Por ejemplo, el teclado de la compu y el mouse serían como las interfaces. Digo, por ahí estoy diciendo algo medio de manual, pero por ahí si alguien en interfaz lo tiene, sabe más o menos de qué se trata, pero lo tiene un poco vago, esa es una definición en la que yo escribo. Una mediación entre dos mundos, entre la compu y el mundo físico, por ejemplo. Arduino es excelente para el desarrollo de interfaces porque me permite vincular objetos de la vida cotidiana con hardware o con software, y ahí aparecen cosas que a mí me interesan, ¿no? La construcción rítmica a partir de la electromecánica, el control de las cámaras para la parte de la narrativa del set desde lo visual. Hay cámaras mezcladas entre los juguetes que van como capturando lo que va sucediendo y lo voy procesando y proyectando. Acá podemos ver un cachito más. Este set lo vemos haciendo hace un montón de tiempo y tiene muchas horas de desarrollo, la verdad. La parte musical, ahí sí trabajo mezclando software con hardware. Yo uso Bitwig, es muy parecido al Live para armar mis tracks, pero después mezclo samples con sintetizadores en vivo para tocar en vivo, y ahí sí dejo la compu, digamos, trabajo solamente con hardware. Ahí pueden ver un poco cómo es hay un barrido del set, ahí se pueden ver algunas de las cámaras y los objetos mecanizados. Eso es Ludotecnia, que es este set. Lo he hecho un par de veces en Mendoza, y siempre está la posibilidad de volver a tocar, así que por ahí si se enteran en una futura oportunidad que está Ludotecnia por Mendoza lo pueden ver. Ya hace como 5 o 6 años que vengo con esto. Y después en el área de más de instalaciones y objetos, también trabajo como con la construcción de objetos para la audiovisión, como lo llamo yo, para generar experiencias audiovisuales. Este casco se llama NOAB, también, como lo verán, está como muy relacionado con el mundo de la baja tecnología. El retrofuturismo sería otra referencia, ¿no? Como esa idea del futuro que había en el pasado. Los científicos locos de las pelis de Spielberg, que digamos es como parte de mi memoria emocional asociada a la tecnología y el arte, aparece un poco en estos aparatos. Este aparato es un casco, y aquí la audiovisión se da de manera intracraneal. Hay que taparse los oídos y cerrar los ojos para ver y oír. Esos cilindros que ven, esos como 2 cuernos cortados que ven en el casco, son transductores que inyectan el audio, hacen vibrar el cráneo. Entonces el cráneo se transforma en la caja resonante, como si fuera el cono del parlante. Entonces uno se tapa los oídos y escucha el cráneo vibrando y el sonido que se reproduce a partir de eso. Y los LEDs van generando imágenes con los ojos cerrados para armar como una construcción visual
psicodélica y abstracta. La psicodelia también es algo que me interesa mucho, esta alusión como una visión expandida, a un mundo onírico, que en los juguetes aparece, acá en esto también. Son temas que me gusta como convocar, ¿sí? Como fugar de la visión cotidiana del entorno, digamos. Y bueno, ahí después pueden ver más tranquilamente en la parte de artes electrónicas de mi página, todo el trabajo de objetos que vengo haciendo desde que arranqué con todo esto en el 2008. Siempre muy prendado, muy impregnado de lo que son la reutilización o la comunión de dispositivos técnicos obsoletos de distinto origen, digamos, en un engendro nuevo para ver qué entorno sonoro y visual y qué texturas propone en el intercambio que yo haga con el objeto, ya sea en forma de instalación, de performance o de objeto sonoro o visual. También después, a partir de todo esto deriva, a ver cómo muevo esto de aquí, todo esto deriva en desarrollo electrónico para indagar estos caminos que me convocaban a mezclar todos estos elementos. Además de copiar mucho código de Internet y muchos circuitos de Internet, también he ido desarrollando circuitos. Y acá si ven en el gatito, el iconito del gatito que está en mi página, eso los lleva a un repositorio técnico, donde si tienen por ahí un poco más de conocimiento de electrónica y programación, van a poder acceder como a toda la circuitería que yo he desarrollado para mi práctica artística. Toda esta serie que se llama Capsicum está basada en Arduino y es la que utilizo para el control en mi set, en el set de los juguetes que vieron recién en el Ludotecnia. Ahí van a ver los esquemáticos, los circuitos impresos para descargar. Todo esto está fabricado de manera casera. Es algo que también me interesa, pensarnos como productores de tecnología y no solamente como consumidores, o sea que la producción de dispositivos técnicos definitivamente puede ser artesanal y necesita también ser artesanal para contraponer nuevas vinculaciones frente al estándar hegemónico, ¿no? Con el cual vivimos y que se expande, y esto no pretende combatirlo, pero sí refrescar que hay otra manera de vincularnos técnicamente a la materia y a las máquinas, más allá de la que constantemente nos baja por YouTube, Netflix, Instagram, el célula, compu y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, esa electrónica artesanal, esa construcción a escala 1 a 1 de tecnología también es una cosa con la que estoy comprometido, y así como un montón de data en Internet me permitió yo desarrollar varias de las cosas que hice, esto sería la continuación obvia, que es compartir también esa data de vuelta para quien la pueda aprovechar. Ahí van a ver toda una serie de herramientas basadas en el protocolo MIDI. No sé si vieron MIDI contigo, Julián. Pero es un protocolo de comunicación. No, contalo. Eso, no sé si lo vieron o no, pero es como un protocolo de comunicación musical muy antiguo. Estamos hablando de 1982-83. Es muy relativo lo antiguo igual, pero que hasta el día de hoy se sigue usando y se usa en software. Es la manera en la que uno le envía información musical a un sintetizador de software, como no sé si vieron el Operator ahí en Light, por ejemplo, como uno mete notitas o hace arpegios o secuencias. Ese mismo protocolo MIDI, Arduino lo lee, entonces me permite ir al mundo físico y volver del mundo físico, transformar el MIDI como en un lenguaje de intercomunicación para mezclar software, hardware con luces, motores y parlantes, y desde ese lugar es que hablo de Arduino como interfaz, ¿no? Como esa herramienta moldeable que me permite intercomunicar estos dos mundos para aproximarme a lo que tengo en mente, digamos. Una intro un poco desordenada, pero bueno. Es que debe ser muy difícil de sintetizar todo lo que has hecho, Jorge, así que está perfecto. Es increíble. Sí, por supuesto, si tienen dudas, las pueden ir poniendo en el grupo de WhatsApp o en el mismo chat de acá, bien, las preguntas que quieran haciendo. Hay una que seguro que se va a desprender, ya sea en voz alta o en voz baja, es vos que has venido de una disciplina visual, artística, que puede pensarse bastante lejana a lo electrónico,
¿cómo fue ese traspaso? Porque la mayoría de las disciplinas que están acá presentes, hay gente del mundo de la música, pero también hay gente del mundo del teatro, hay gente que viene del mundo audiovisual. Entonces, esto que Sí. parece, si lo vemos así, ciencia ficción, ¿qué tan posible es para alguien que está haciendo teatro, por ejemplo? Primero, yo siempre defiendo mi falta de formación técnica en electrónica y programación, como un ejemplo de que es totalmente viable, de que las herramientas y los desarrollos se han vuelto grandes, hay grandes comunidades, entonces nunca ha sido más fácil que ahora. Hace 20 años, programar un microcontrolador era caro y dificilísimo. Bueno, ese tiempo pasó, la Internet tuvo mucho que ver y los desarrollos, además los costos. Y yo creo que hay dos puentes fuertes que para mí es entender que toda arte vive transformada por su técnica. Digo, si uno piensa la cocción de la arcilla, es una tecnología zarpada y fue una tecnología transformadora que moldea la práctica artística. Es como que no es que nosotros le imprimimos solo la técnica, la desarrollamos para que haga lo que quiere. La técnica nos vuelve y nos transforma. El cine, los primeros juguetes cinematográficos, el óleo, el salto técnico que representó el óleo a la historia de la pintura, ni hablar, no sé, el piano, la posibilidad de tocar, de ejecutar como un botón con, digamos, una lógica totalmente digital, disparar frecuencias fijas. Entonces, digamos, la electrónica, yo la entiendo como una técnica más que intento plasmar, con la que intento dialogar, como otras personas lo hacen con otros recursos. Tiene otras capas de abstracción también, por supuesto, la electrónica, pero como mi enfoque viene por ahí mucho con el fabricar y el construir, eh, lo viví como una transición no muy brusca, digamos. Ya venía además todo el tema del reciclaje de objetos me gustó siempre, me interesó un montón. Digamos que le embedí la electrónica, pero todo lo que son los assemblages de las vanguardias artísticas del siglo XX siempre me gustaron. El collage, el assemblage, el cadáver exquisito. Esto es lo mismo, pero como que hay como un pegamento que pega y transforma a la vez, que es la electrónica y la programación, digamos. Entonces, nada, no. Además, la música y el teatro, digo, la música y el teatro, por ahí las artes visuales, uno puede quemar todavía un cacho de madera y usarlo como carbonilla, y eso ya es tecnología, pero en las artes sonoras, musicales y teatrales, digo, es una comunión difícil de romper ya hoy por hoy, ¿no? El lenguaje de la luz, la consola como herramienta expresiva y creativa. Eh, para mí, desde ese lugar además no hay, porque a veces hay un prejuicio con la tecnología, ¿vieron? Como todas estas ideas hechas de, no, te esclaviza, no tiene alma o no tiene vida, como si la tecnología fuera una cosa que está como afuera, ¿no? Y en realidad, digo, estamos todo el tiempo transformando y la materia alrededor que nos retransforma desde siempre, digamos. La electrónica es una capita más que vino hace un tiempo ya, tampoco es del siglo pasado, es ya un buen rato. No sé si contesté, yo derivo a veces un poco con las preguntas, pero Sí, sí, está perfecto. Sí, yo te sigo haciendo preguntas, pero por supuesto les recuerdo que, porque ya ha pasado en otras entrevistas que cuando tenemos que empezar a cerrar la entrevista, pues siempre estamos en tiempo, ahí empiezan a llover una catarata de preguntas. Entonces, te quería hacer alguna consulta más que tiene que ver, bueno, primero si tenés pensado venir y aún en este contexto de pandemia, vemos de qué manera se puede hacer algo y ahí ya vamos sí. avisándole a la gente. Sí, también, perdón, no te quiero modificar la dinámica de la clase como la tenés planteada, pero si para vos no es un inconveniente, si quieren prender los mics para hablar directamente, también, sí, o prender la cámara y el mic, eso le da como, sin ánimo Sí. de romperle el flow a Julián como lo venía trayendo, pero para que también la interacción sea un poco más próxima. Sí, voy a Rompe, Mendoza, Jorge Tranco. dale. Voy a Mendoza bastante, porque va, bastante, no tanto como quisiera, menos en pandemia, pero mi familia está allá y me gusta y me seduce volver, y más en pandemia, se imaginan que estar en Buenos Aires, en este contexto es bastante más hostil que estar allá.
Entonces, con toda la vida virtual, además, porque sí, ojalá hubiera algo de vida social, pero sí, estoy yendo en julio, creo que más que nada por una cuestión familiar. No sé si Bien. capaz que toco, hay una fecha posible, que yo en todo caso después a través le puedo decir a Julián para que se las comunique. Hay una fecha posible, tengo un amigo ahí en la sala, un amigo de acá de mendocino, viviendo en Buenos Aires, que se volvió este año para allá y está gestionando la sala Ana Frank en el Centro Cultural Israelita, entonces probablemente armemos algo para despuntar el vicio, para hacer un poquito de ruido. Ahí vamos a estar, obvio que los obvios. Pregunta Jorge Martín, que lo preguntó por chat, que no Lo de le queda Arduino. claro lo del Arduino, sí. Bánqueme 40 segundos, ahí ven. Bien, les volvemos a decir, el Arduino es este aparatito que está en Mercado Libre, que se lo pueden buscar, que está, lo pueden también mandar a comprar a China, si compran varios, eso les sale mucho más barato, pero debe estar como unos entre 600 y 800 pesos. Hay ciertos paquetes, ahí se los va a contar Jorge, que vienen ya con cositas para enchufarle, por decirlo de alguna manera, a este Arduino. El Arduino Es como una pequeña computadora donde uno puede cargar la información y que cumpla diferentes funciones. Es una plaquetita con un procesador pequeño donde puede conectar diferentes... No sé si estoy equivocado, es eso. Esto es el más básico de todos los modelitos que vienen, que es el Arduino Uno. Esto es tal cual como dice el Jorge, de que parece ciencia ficción, pero en lo concreto fíjense que esto tiene un conector mini USB que le puedes conectar, o USB, no me acuerdo de ese modelo, y lo conectas a la computadora, pones un programita más y que te lo traduce directamente con el Ableton como ejemplo, ¿no? Porque este aparato puede manejar MIDI, que es esa forma de comunicarse que estaba avisando el Jorge. Sí, es cosa de sentarse y hay mucho tutorial y bueno, ahí llegó el Jorge, nos va a mostrar un poquito, pero es cuestión de animarse también. Fui a buscar unas plaquitas para que vieran un poco. Bueno, como vieron hay muchas plataformas, Arduino, esta es el Arduino Leonardo, este es Arduino Mega, son unas plataformas que tienen lo que yo les decía que es un microcontrolador, que es el equivalente a un chip programable, o sea, un chip al que uno le puede asignar comportamientos, que se programa por USB, y en su cualidad de interfaz tiene entradas y salidas. O sea que uno puede ir del mundo físico con distintos sensores a las entradas del Arduino y decidir hacer algo con esa información que el Arduino puede leer del mundo físico, o también se puede volver al mundo físico, desde adentro del chip o a través de la compu, por ejemplo, en comunicación con el chip. Entonces puedo volver al mundo físico en forma de luz, sonido, movimiento, con lo que se denominan actuadores. Arduino funciona como un mediador entre el mundo físico y el software y el hardware, de ida y de vuelta, ¿no? A través de los sensores y los actuadores. Un botón o una palanca serían un sensor básico, pero también, por ejemplo, las perillas o sliders, como los que tienen las mixers de luces o de audio, también se pueden conectar a las entradas del Arduino, y uno podría conectarle motores, LEDs, parlantes también para generar sonido. El sonido por ahí no es la definición, vieron que el sonido requiere de una definición buena para tener una experiencia compleja desde lo tímbrico. Arduino es ligeramente limitado ahí, pero también tiene muchas posibilidades. O control de eso, de luces, pueden ser objetos que están en la escena, permitiría, por ejemplo, que desde la escena uno pueda controlar cierta secuencia de luces, a partir de la proximidad o distancia de una persona de un sensor, o de sentarse o no en una silla, o de una acción determinada X, ¿no? Mezclado por software uno podría detectar movimiento y transformarlo en luz o en sonido, en la escena. Es como esto, como una herramienta de mediación entre el mundo físico y el software. Por supuesto, esto sucede cuando uno lo vincula con distintos objetos, componentes electrónicos, ¿no? Uno necesita distintos circuitos electrónicos no es que uno conecta directamente todo así nomás, algunas cosas sí, otras requieren electrónica, pero esa es la manera en la que funciona. Acá hay otra plataforma, y lo que uno esta se llama ESP32, es otra plataforma programable,
lo que uno hace es clavarla en lo que se denomina protoboard, justo esta está tapada con un papelito, pero es una placa con perforaciones, donde uno va cableando con distintos objetos y con distintos componentes y va testeando. Esta me permite, cuando uno toca, los sensores disparan notas MIDI que viajan de manera inalámbrica. Esta plataforma tiene Bluetooth, entonces también permite autonomía escénica, que es otra cosa importante con algunas tecnologías de ahora. Uno puede portar un dispositivo que funcione como un objeto electrónico sin cableado, digamos, ¿no? E interactuar con software a partir de eso. Esta se llama ESP32, la anoto acá. Y nada, se programa en el entorno Arduino también. Y bueno, eso es un poco, otra cosa que uno suele hacer es desarrollar pequeñas plataformas. Esta la fabriqué yo, está hecha de manera casera, que se encastran encima de las placas para expandir sus potencialidades. Esta tiene justo los dos inputs para MIDI in y MIDI out, que es el formato de conexión que tiene Arduino. Acá hay otro prototipo más terminado. Este tiene un Arduino Leonardo adentro. No sé si lo alcanzan a ver. La caja del video cassette es un clásico para armar cositas, que se perfora rápido. Este es un switcher de señales que puede ser automatizado vía MIDI o controlado con con este switcher. Un poco del mundo Arduino, ahí como les decía. Bueno, todo eso que les ha mostrado Jorge, que es un montón de creaciones, se pueden interactuar a través de ese protocolo que dice el Jorge, se le puede asignar a cualquiera de todas estas automatizaciones que habíamos estado también viendo en el Ableton, ¿bien? Entonces, cualquiera de esos botones que él estaba mostrando o sensores puede disparar cualquiera de las indicaciones que ya le habíamos dado al Ableton. Por un tema de tiempo, nos queda... Si quieren que sigamos un rato, yo lo que sí, lo sigo escuchando, voy a cambiar de habitación y... No, eso te íbamos a decir, le vamos a dejar también tu contacto y ya tienen la página web y ya la tenían en el grupo de WhatsApp. Bueno. A los chicos, pues nos vamos quedando sin tiempo y justo dale, había que empezar a cerrar. Entonces. Pero Dale. otra vez, muchísimas gracias y ya te vamos a estar llamando para otras cosas porque como siempre es un re gusto escucharte. Dale, ahí están mis contactos en la página, las redes sociales y el mail, así que cualquier cosa podemos seguir por ahí. También se lo digo al resto. Yo la primera vez que lo conocí también a Jorge fue porque vino a hacer una capacitación acá en Mendoza. Yo no sé si con todo esto de la pandemia eso va a pasar, pero la verdad que no hay nada más disfrutable que hacer las cuestiones en persona. Así que no sé, Jorge, si estabas o estás planificando, pero apenas sepas de algo, avisanos, así lo repartimos, porque está buenísimo. Dale, te aviso entonces. Dale, y gracias por la atención y por el interés, y cualquier cosa la seguimos por las redes o por donde sea. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Chao. Hola, Manera, ¿cómo andás? No sé si nos estás escuchando. Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho, ahí me prendo la cámara. No quería interrumpir la explicación de Germán, que está buenísima, estaba clarísima. Y cuando ustedes digan, no sé si estamos ahora, si no espero ahí unos minutos. Sí, primero te saludábamos. Ahí en el grupo ya hemos introducido, ¿no? Ya se supone que han leído todo y han prestado atención. Saben quién sos porque incluso hemos también compartido tu plataforma Sonido Escénico, así que también conocen lo que has estado haciendo de manera virtual. Tal Genial, vez alguien ha tenido suerte y conoce también tu trabajo de manera... ha ido a Buenos Aires, ha visto alguna obra, eso no lo sé, ahí nos lo dirán en el grupo. Eso uno no lo sabe nunca, además, es la parte divertida, uno no sabe nunca si alguien escuchó o no, es el arte efímero teatral, es tan difícil. Bueno, buenas tardes a todos, la verdad muchas gracias por la invitación y por el espacio, me parece espectacular que nos acerquemos entre técnicas. Me río porque acá está pasando un pregonero de Buenos Aires, que es una figura muy conocida para los vecinos, es una camioneta que compra cosas y siempre a esta hora del mediodía pasa y viene siempre como buen ejemplo para hablar del sonido y demás y de estas cuestiones. Como les decía Julián, yo laburo mayormente en teatro, me formé en artes escénicas haciendo, o sea, no tengo una formación teatral más que, y nada más y menos que haber nacido en una familia teatral.
Yo nací en una familia donde ya se dedicaban al teatro. Muchas gracias, señor pregonero. Y a mí me interesaba la música. Yo quería tocar. En ese momento como que también la cuestión del teatro no me generaba como mucha atracción, pero quería tocar. Estamos hablando de principios de los 90. Y yo tenía el berretín de tocar el saxofón, porque había muchas bandas que tocaban el saxo y me gustaba el ska y demás. Y por una cuestión medio natural, en mi familia me terminaron pidiendo en algún momento que trabajara en una propuesta, en una obra de teatro, el sonido extradiegético, la extraescena sonora, uno de los procedimientos más lindos del teatro. Traer a la escena cosas que no vemos, pero te agregan información. Así que lo vamos a usar al señor. Y me proponen participar de un espectáculo. Era una obra de Discépolo súper tradicional y yo tocaba un saxofón, no tenía herramientas para grabar, no tenía herramientas para producir. Yo tocaba instrumentos meramente acústicos. Y en los 90 no era muy barato grabar. Tenías que ir a un estudio, si no tenías tus materiales tenías que ir a un estudio. En algunos lugares ya se grababa digital, pero en muchos se grababa en cinta todavía. Y a mí me asustó bastante la cuestión esta de componer y producir la música para una obra. ¿Cómo se hace? Y enseguida algo que me pareció fascinante, que descubrí, es una de las cosas que me sigue enamorando de este oficio, es que nos vemos obligados a lidiar con el sonido acústico, el sonido amplificado y el sonido digital, todo junto. Tenemos algunas fuentes sonoras en el escenario y además tenemos la posibilidad de agregar en el escenario fuentes sonoras que con los años les empecé a decir instrumentos rudimentarios. Pero no hay nada más lindo que darle a una actriz o un actor un par de palos, unas piedras, cosas que suenen, cosas que les permitan un juego teatral, que les permita trabajar la información sonora de manera espontánea. Porque el teatro va en vivo, entonces el sincronizar los elementos que se puede hacer en lo audiovisual, en el teatro no. O sea, hay que jugar en esa red de que tenemos las cosas pautadas de antemano, pero todo puede durar 10 segundos más, 10 segundos menos. Y hay, como les decía, herramientas tecnológicas y demás, pero yo en ese momento no tenía ninguna, más que elementos acústicos. De a poco empecé a conseguirme, ¿no? Dije, bueno, a ver, algún software para mezclar distintos sonidos, y ahí descubrí lo que era el editor de audio multipista y que podía agarrar distintos sonidos y combinarlos y generar cosas que van bastante más allá de componer, yo le digo, pianocentristamente. O sea, yo tengo formación de composición y producción y arreglos y sé lo que es un acorde, una armonización, pero a veces en una sala de teatro no pasa tanto por ahí el sonido. Quizás necesitamos pensar en otro tipo de sonoridades, que ahora les voy a mostrar algunos cacharros divertidos, que no tienen nada que ver con pensar el sonido como notas de una escala. Y tiene mucho más que ver con la idea de editar creativamente, componer desde el sistema digital, desde las posibilidades del audio almacenado de forma digital. Y primero me agarró así como una intención, wow, ya está, me grabo, multipista, meto todo. Y me empecé a grabar sonidos, cosas, y me empezó a pasar lo que decía recién Germán. Cuando no tenés muchas herramientas para grabar, grabás con ruidos, grabás con cosas que quedan raras, que a veces para el teatro suman, ¿no? Esas rarezas, esas desprolijidades suman. Pero algo que me pasaba bastante es que grababa con un micrófono berreta y descubrí sola que si le mataba después los agudos con lo que estaba mostrando recién, con los filtros, le ponía un filtro de agudos, mi micrófono feo empezaba a andar un poquito mejor. Y el teatro, por lo menos el que transité yo, que es el circuito de teatro independiente, es bastante carente de recursos económicos. Entonces tampoco es que en una producción podés salir a comprarte un micrófono, podés salir a comprar cosas. Y con los años le empecé a encontrar la estética propia a eso de generar sonido con cosas de bajo coste. Pero era porque era una necesidad, o sea, fue como armándose de a poco esta costumbre de capturar sonidos, a veces intencionalmente, de manera deficiente,
Y aprendí como a procesar, a usar lo que mostraban recién, los filtros, el ecualizador, a comprimir, en función de mejorar audios que eran malos, que si yo se los quisiera pasar no sé, a un productor musical para que los incluya en un disco profesional, no llegarían a cumplir con el estándar necesario para que algo se masterice y demás. Pero también me hizo pensar en qué importante es tener la posibilidad de animarse a jugar creativamente, a mezclar, a editar sonidos. Y me di cuenta que con el editor de texto fue muy espontáneo y natural. La gente con los años se fue acostumbrando a que puede tipear en una compu y cambiar las palabras de lugar, organizar los párrafos, organizar la información, pero que a lo sonoro le tenemos como mucho pudor, mucha vergüenza de no sé lo que es una escala, no sé lo que es un acorde, no sé cómo grabar, no sé cómo mezclar, no sé cómo procesar. Son tantos los no sé que nos apabulla a veces. Y a mí el camino de... Les voy a mostrar ahora algunos cacharros y les voy a contar un poquito de dónde fueron saliendo. A ver si el micrófono me acompaña. Los tubos de PVC, por ejemplo, son uno de los elementos más... ¿Se me apagó el mic? No, ahí está. Bajé el volumen del mic si quieren. Los tubos de PVC, estos de ferretería, son uno de los elementos que más diversión me han dado, porque con esto podés hacer un didgeridoo y soplar, podés pegarle. Pero este es un cacharro bastante más elaborado, el cual le hice unas perforaciones y una boquilla, y ¿se escucha más o menos? Se escucha perfecto, ¿eh? Esas Muy diferencias de sonidos que acaban de escuchar, que saco de un tubo, son lo que decía recién Germán, los armónicos. Cada sonido, en realidad, yo no lo sé medir por frecuencias, la verdad que me muestras un espectrómetro de esos que miden las frecuencias y no tengo la menor idea. Pero yo aprendí tocando un saxofón, un instrumento de viento. Entonces para mí hay como una lógica bastante natural de que los tubos más largos tiran armónicos más graves, los tubos más cortos tiran armónicos más agudos. Y ahí no me importa mucho si es un do, si es un si bemol, cómo lo voy a armonizar, sino que a mí lo que me gusta es explorar en un material qué tanta posibilidad de vibración tiene, cuántos sonidos le puedo sacar. Y en este caso la cantidad de sonido está sacada por la presión de aire que yo le mando. O sea, si soplo tranqui, suena un sonido grave. Si soplo con intensidad, es como que se quiebra el sonido y suena más agudo. Pero más allá de analizar lo que pasa con el sonido, a mí me gusta pensar el teatro, las artes escénicas, como un dispositivo que resuena todo. Uno pone algo adentro de una sala de teatro y la acústica propia del lugar te genera una sonoridad particular. Ahora es verdad que también muchos de estos cacharros, instrumentos o cositas, después al momento de montar el espectáculo, son sonidos muy sutiles, demasiado mínimos. Esperen que voy a apoyar esto, me quedo en la mano. Son sonidos muy sutiles que en una sala por ahí para 100 personas se pierde un sonido mínimo que puede llegar a tener mucha expresión si yo lo pongo ahora acá al lado del micrófono, pero adentro de una sala con 100 personas y con un umbral de ruido ambiente importante, pues en teatro siempre tenemos ruido ambiente, siempre, por más que la sala intenta que no. También hacemos espectáculos callejeros, también hacemos espectáculos en espacios recuperados o en salas de escuela, en tinglados, ¿no? En lugares donde la situación acústica es bastante brava. Entonces pones un sonido chiquito y la situación misma se lo comió. Y ahí, de nuevo, me volvió la cuestión del poder grabar y microfonear. Era también una herramienta para amplificar. Porque el micrófono no solamente me permite
tomar un sonido, hacer la magia bruja de almacenarlo, guardarlo y después soltarlo cuando yo quiera, sino que me permite amplificar. Y les voy a presentar a mi amigo más divertido, que se llama bidonsorte, que es esta cosa que tengo colgada acá, que es como su nombre lo indica, un bidón con un resorte, que se encontraron una vez en un depósito de escenografía y calzaron como magia, enganchó ahí y me robé el bidón de la sala y el resorte, las dos cosas, y me los traje. Nadie los extrañó nunca, pero para mí se convirtieron no solamente en un hermoso instrumento, sino en algo que me hizo dar cuenta que en teatro la obra es algo que vibra en un entorno acústico y eso la amplifica. Malena, ahí sí. Aprovecho y te meto una de las preguntas que... Dale, así vamos perfilando para donde ustedes digan. Es una de las preguntas que está relacionada, que preguntas ¿hasta dónde el sonido y hasta dónde el silencio? ¿Cómo nivelás y cuáles son los criterios al momento de componer? Bien, para mí el silencio es una parte fundamental, pero fundamental del plano sonoro. Es un elemento que escénicamente tiene una preponderancia muy importante, que tiene significados estéticos y que también organiza la experiencia del espectador. El silencio es algo que el espectador te da para que vos le cuentes una historia. Hay un momento en que la gente hace silencio y es real, existe esa situación. No hay una manera, ¿no? No hay una manera en la cual uno diga, bueno, tanta proporción de silencio o de sonido es lo que va. Cada puesta tiene su carácter, cada puesta tiene su velocidad, su intensidad. Pero creo que a diferencia de otras artes representativas como la audiovisual, la cinematográfica o los entornos de realidad virtual, tiene una importancia bastante relevante en distintas áreas. Pero hago la salvedad y me parece importante en esta época, estamos empezando a tener propuestas híbridas, teatro virtual y teatro que se hace en espacios escénicos, pero se transmiten vía streaming. Y el silencio digital funciona de manera muy diferente como funciona el silencio acústico. Tiene otra expresión y al mismo tiempo genera algo muy diferente en el espectador que asiste a esa representación. Porque la magia del teatro escénico está bastante apoyada en el hecho de que todos compartimos el mismo ambiente acústico, los personajes y el público. En cambio, en estas situaciones virtuales, acá cada quien está en su ambiente acústico propio. Y eso genera un montón de cuestiones actitudinalmente diferentes en la audiencia que percibe esa información. Entonces, es creo una herramienta muy interesante para analizar de acá a futuro, el silencio escénico, el acústico, el silencio a nivel dramático, pero cómo todo esto funciona a nivel audiovisual es muy diferente. Mira, genial. La verdad, paréntesis hacemos sí. Para quienes están. Malena tiene un montón de cursos, después se los vamos a ir pasando para que se metan, porque obviamente esta cantidad de minutos que tenemos no es suficiente. Totalmente. Nunca va a ser suficiente, así que igual te vamos pasando. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cómo combinás lo creativo que propones, lo novedoso también, con lo que precisa comunicar la obra en sí? Bien. Yo no creo que la obra precise comunicar, sino que la obra naturalmente suena. Yo creo que toda obra, toda trama, todo guión trae sus sonidos. O sea, ¿dónde están? ¿Adentro o afuera? ¿Qué escucha esta gente de esta historia? O sea, ¿cuál es el cuerpo sonoro diegético? O sea, ¿cuáles los elementos de esa diégesis? Una vez que observo esos elementos, o sea, que son propios de la historia, no los que puedo poner yo por encima, sino los que son propios,
Esos elementos, algunos los elijo, algunos los amplifico, les doy relevancia, algunos los grabo y los reproduzco por parlantes. Y mi manera de trabajar siempre fue poner a sonar esos elementos, o sea, cómo suenan las pisadas, cómo suenan... Y de ahí van saliendo estos cacharros también. Digo, estos que mostré también en algún momento tuvieron que ver con algo que sonaba en una historia, en la cual no importa si es un sodero o estamos hablando de el trueno que le genera la epifanía al personaje. Suena un timbre. Bueno, ¿qué timbre? ¿De qué época? ¿Es eléctrico? ¿Es digital? O sea, hay en esos sonidos de la diégesis hay una información que es esencial para el espectador. Que en cine se trabajan de otras maneras, en lo que podemos entender como el Foley, que es el arte de tomar algunos materiales, algunos sonidos, microfonearlos, grabarlos y procesarlos. Y en esa selección de materiales no ponemos todo lo que suena ahí, elegimos. Y así es como en cine estamos acostumbrados a que alguien se prende un cigarrillo y escuchamos el crepitar del cigarrillo. Y eso es una construcción del verosímil que te está haciendo mirar algo, pero nadie escucharía crepitar un cigarrillo. Y a mí me parece que se trata más de eso, de tomar la trama y ponerle resonadores, amplificar algunas cosas y otras disimularlas, dejarlas pasar o no elegirlas, o trabajar específicamente con el silencio y la idea de sinécdoque, la parte por el todo, la extraescena. Escucho un avión e intuyo que hay un avión, pero el avión está grabado, no lo estoy viendo, ¿no? Es como, para mí se trata el oficio de elegir los sonidos propios de la trama y ponerles otra intensidad, ponerlos a jugar de una manera no esperable también, ¿no? O sea, es como encontrar algo que no es lo que pasa en el mundo, sino una manera estetizada de estos sonidos, estos timbres, pasos, ruiditos. Malena, nos queda poco tiempo, por lo cual te voy a hacer 2 consultas que nos parecen súper importantes. La primera, ¿cómo hacemos para contactarte o qué estamos, estás en un curso o algo que nos podamos sumar? Bien, mira, te cuento. Todo esto que les cuento nace del blog Sonido Escénico, que muchísimas gracias por difundirlo, que es un espacio de acopio que nació en 2014 y de repente la gente empezó a visitarlo y a consultar y empecé a escribir artículos y ese mismo contenido en algún momento se convirtió en un curso en Argentores y hoy en día esos mismos contenidos los dicto en un curso cuatrimestral, o sea una materia cuatrimestral que se llama Construcción de Universos Sonoros, que se dicta en el CELSIT a distancia y es una materia con certificado y demás oficial, bueno, dentro de lo que la institución ofrece. Y ese se hace todos los años, primer y segundo cuatrimestre. Y después eventualmente voy haciendo cursos quizás más breves, cosas esporádicas. Y lo próximo que se viene es un videocurso que va a estar así como más amable, así no hay compromiso de horarios y inscripciones y demás. Estoy ahí con la troupe de Alternativa, estamos ahí craneando unos materiales bonitos como para que se puedan consultar más libremente por la web. La idea de estos contenidos siempre es como todo esto que les estoy diciendo lo podemos bajar a principios constructivos aplicables, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, está bien, me cayó quiero hacer esta obra. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo me grabo? ¿Por qué? ¿Qué criterios? O sea, que como trabajo distintas cuestiones que hacen a lo escénico. Pero para la gente que no es del teatro, digo, lo de Alternativa sería Alternativa Teatral, bien, que sí. Es un portal muy conocido el más conocido de la escena. Sí, es una red de artes escénicas que tiene distintas funciones y nos nuclea en lo cotidiano y está buena. O sea, ahí encuentran información de obras virtuales, de obras escénicas. Está buena, digo, también para que naveguen un poco la web, es Alternativa, así solo. Y siempre hay lindas cosas para ver también, ¿no? Porque es para mí también una de las maneras de formarse. Ver mucho, escuchar mucho de lo que a uno flashea que quiere hacer, ¿no? O sea, es como, bueno, a ver qué hacen otros,
Así aprendí yo. Última pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, igual, por supuesto, ahí le vamos a habilitar nuevamente todos los lugares donde se pueden contactar con Malena, porque les vuelvo a decir, ha escrito un libro entero sobre esto, así que información para darles va a tener. Consulta que te hacemos. Perdón, sí. Que varias de las preguntas que había en la lista las dijo sola, las contestó sin que se lo preguntara, porque con esta última partecita que yo estaba leyendo de las preguntas está incluido. Salvo un par de cosas que seguramente va a decir Julián, la mayoría entró, así que está buenísimo. Muchas gracias. Sí, acá alguien pregunta si puede hacer una pregunta y si les da el tiempo, por mi parte, seguro. Hola, ¿qué tal, Malena? Hola, Julián. Si la respuesta va a ocupar mucho tiempo, la cortamos y la hacemos. Dale, la hacemos breve, así. Pero es con respecto a la mezcla. O sea, preguntarte, porque, no sé, voy a dar un juicio personal que... O sea, en cuanto estoy enfrente de lo que es una producción escénica, una obra de teatro. Creo que sea lo que vas. Creo que sí. Empieza a salir el sonido por un sistema de refuerzo sonoro. Y rompe totalmente el verosímil de lo acústico y te genera una distancia tremenda. Esto que acabas de decir es una de las cosas que... se va al Joraca. Totalmente. Hay mucha inconsciencia de dónde se ubican las cajas en teatro, y lo peor que nos puede pasar es que nos ubiquen las cajas por delante de proscenio, o sea, fuera del espacio escénico. Entonces escuchamos la fuente principal, que son los actores, la fuente sonora principal, con una intensidad y una relevancia, y las músicas agregadas, son agregadas, no son parte de su universo. Y lo que vos decís, José, es la mezcla en teatro, en parte se hace en el estudio, hay cosas que vos grabás y mezclás, pero la mezcla para mí es fundamental, primero, ir con la compu a la sala y que me dejen enchufar al equipo de sonido de la sala y terminar de mezclar ahí. No les gusta, les molesta, me dan 1000 vueltas, pero trato de hacerlo todas las veces que puedo. Y después la otra es reclamar al elenco y al director un ensayo sonoro en el cual podamos cotejar esos planos que no son una pavada, porque lo que hacen es romper la tensión del espectador. Construiste toda la música de inicio, es bárbaro, un arreglo de cuerdas bárbaro, estridente, que se corta de golpe y la voz del actor queda así. Y ya no te importa la obra. Y en realidad la música de teatro es al revés, vos generás una intensidad que te tiene que llevar hasta la escena, llevar como una alfombra que te entrega ahí, te da un silencio y se la pasa al actor. Y es fundamental eso que acabas de decir. Sí. Y una consulta más. ¿Trabajaste alguna vez con la posición física de cada parlante? Por ejemplo, tomar una diversidad de parlantes y X cantidad y posicionarlos donde deberían estar los sonidos que están mira, moverlos sí, siempre que pude, que no estuvieran atornillados, pues muchas veces están atornillados, siempre que puedo trato de acomodarlos. Y lo de multiplicar las fuentes sonoras es algo que sería maravilloso tener en las salas, equipos de 5.1 dentro del escenario, ¿no? Porque hay algunas salas que lo tienen distribuido en la platea, y lo que dice acá José, uno puede darle relevancia a distintos espacios de la sala. Como eso es muy difícil porque los teatros no tienen ese equipamiento, es que también ahí juegan estos cacharros, porque si yo tengo distintos sonidos, que eso sí, lo hago, esconderle en los rincones del escenario elementos que hoy no hay tiempo, pero, o sea, suelo amplificar con piezoeléctricos, ¿no? Y el piezoeléctrico te permite escuchar sonidos mínimos. Te permite, por ejemplo, escuchar esto, que lo voy a hacer velocísimo porque no cuesta.
y te permite con un objeto generar un ruido que no hubieses escuchado jamás. Y un micrófono piezoeléctrico es algo muy barato y también de fácil construcción casera. Es algo... Con eso Me encanta, Mariana, que nos das el pie porque en el encuentro que viene justo lo vemos un poquito el piezoeléctrico. Sí, así que... Buenísimo, sí, Bueno, está ya- genial, está genial. Hay una pregunta también escrita de Bárbara que no Hay nos una llegó. pregunta de Bárbara y con esta cerramos porque Dale. si no, no vamos a llegar. Pero muchísimas gracias nuevamente, Malena. La verdad, No, increíble. por favor, ¿cómo plantea el texto espacial distinto al... Sí, esta sí sería larga de responder, Bárbara, pero sí, hay algo que también es interesante, mira, cuando uno lee el texto, es distintos planos de relevancia, cómo se funde lo que escucha el personaje con lo que es la música extradiegética, la música espectacular, digo yo. O sea, la música que está puesta con fines espectaculares, el personaje no la escucha. Es lo que decimos entre una escena y la otra, la música de la obra. Pero esa música de la obra el personaje no la escucha. Es una complicidad que tengo yo con el espectador. Y estamos casi como en comunión con el espectador sin que el personaje lo sepa. Para mí el secreto es pensar eso, lo que querés poner, ¿quién lo escucha? ¿Quién lo está escuchando? Y ahí te va a dar una cantidad de posibilidades, como un procedimiento que usamos habitualmente, que es que la música de inicio le pones un filtro y en otro momento es la misma música que sale del televisor de la escena, ¿no? Y ahí está jugando. ¿Quién escucha esto? El personaje, el actor, el director, y eso ya te va a abrir las posibilidades y le va a dar riqueza. Sobre todo para mí la gracia es entender que estos universos sonoros tienen muchas capas, muchas informaciones muy distintas y que se escapan un poquito de si es un do o un mi. Qué sé yo, son dos piedras a veces, ¿no? No lo puedo escribir en una partitura. Y eso trae conflictos al momento de registrarlo después. Es para otro momento. O sea, cómo se registra, cómo se guarda esto. Y todavía estamos en ese bardo, pero bueno. Bueno, los dejo porque voy a seguir hablando. Perdón que interrumpa, Malena. ¿Podemos Sí, escuchar por favor. el sonido del tambor? O sea, del bidón resorte que me queda. Ah, y el bidón, por eso que Gracias. Sí, el bidón lo que les quería mostrar es que uno puede escuchar ese alambre sencillamente porque está conectado al bidón. Si yo tuviese esto allí, no suena. Lo que le da la posibilidad de sonar es la caja de resonancia. Y si yo además medio ruidosamente, pero es todo lo que les voy a mostrar para no robarles tiempo. Pero de esos experimentos salen una cantidad de sonidos que después procesados en la compu tienen capacidades expresivas tremendas. Algunos, muchos, la mayoría los grabamos mal, no suenan, los tenemos que tirar. Pero de todo eso siempre hay alguna cosita que es lo que se hace también con el Foley. Grabar el sonido del agua, las piedras, el viento y tener materiales. A mí lo que me gusta es buscar sonidos que no los puedas relacionar con nada del mundo. O sea, ahora porque lo estás viendo el bidón. Pero si no lo hubieses visto, ¿qué instrumento es? ¿Es una cuerda? ¿Es un golpe? Lo mismo que el tubo de PVC. ¿Qué es? ¿Una flauta? ¿Un oboe? Y cuanto menos te doy información del mundo, más te meto adentro de una ficción. Porque no estás asociando algo que conoces. Te estás entregando a una historia, a una posibilidad, a un universo que no existe. Los dejo con esa. Totalmente. Muchísimas Gracias. A ustedes, un Aplauso gustazo. acá a la distancia y bueno, Gracias. ojalá que pronto te podamos ir acercando a la provincia de Mendoza cuando el fin del mundo finalice. Con gusto, dale, con gusto. Tengo amigos por allá. Chau, gente. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias.